El hidrógeno parece que está en todas partes, ¿verdad? Se habla de él como la gran solución para descarbonizar la industria. Pero vale, ¿cómo funciona de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en la parte técnica, en las entrañas de este vector energético. Veremos desde cómo se produce hasta dónde es, de verdad, una pieza crítica. A ver, empecemos por lo más básico, que es crucial. El hidrógeno no es como el sol o el viento. No es una fuente de energía. Pensemos en él más bien como si fuera una batería química. Es un portador, una forma de coger energía producida en un sitio y usarla en otro o guardarla para más tarde. O sea, esta distinción es el pilar de todo lo que vamos a analizar. Para hablar de hidrógeno hay que saberse los colores. Y no es una cuestión estética, para nada. El color define su origen y, por tanto, su huella de carbono real. Está el verde, claro, el que todos queremos, producido con renovables. Pero hoy por hoy la realidad es que el más común es el gris, que viene del gas natural y emite CO2. Y entre medias, pues tenemos todo un arco iris, azul, turquesa, rosa. Entender este espectro es fundamental para saber de qué estamos hablando en cada proyecto. Bien, pues este es el plan. Seguiremos el viaje del hidrógeno de principio a fin. Primero, cómo se fabrica. Después, el gran reto, cómo lo guardamos y lo movemos. Luego veremos para qué sirve de verdad, dónde marca la diferencia. Y al final, echaremos un vistazo al futuro, a los objetivos y a las piedras que todavía hay en el camino. Venga, vamos al lío. La producción. Aquí es donde se juega la partida de verdad, donde se decide si el hidrógeno va a ser un aliado del clima o solo una solución a medias. Fijaos en esta tabla, porque aquí está el auténtico dilema del ingeniero. Por un lado, la tecnología alcalina, madura, robusta, más económica, la de toda la vida. Pero luego está la PM. Es más cara, sí, pero mirad ese rango de carga, de 0 a 160%. Es increíblemente flexible, perfecta para conectarse a un parque eólico que produzca ráfagas. Y en el horizonte, la gran promesa, el óxido sólido, o SOS. Una eficiencia brutal, pero claro, trabaja a temperaturas altísimas y eso complica mucho los materiales y la integración. De momento, a medio plazo. La industria ahora mismo está justo en medio de esta transición. Llevamos décadas fabricando hidrógeno gris con el reformado de metano con vapor. Es un proceso que dominamos, pero que genera mucho CO2. El salto a la electrólisis con renovables no es solo un cambio de máquina, es un cambio de paradigma total. Es la única forma de que el hidrógeno sea, de verdad, una herramienta para descarbonizar. Y si miramos un poco más allá, ¿qué hay? Pues cosas como los ciclos termoquímicos. El de azufre-yodo es un ejemplo fascinante. Es un proceso enrevesado, no nos vamos a engañar, con varias etapas a temperaturas muy distintas. Pero ¿cuál es la genialidad? Que puede usar el calor residual de un reactor nuclear o de una termosolar. O sea, crea una sinergia perfecta para producir hidrógeno a escala masiva y sin una sola emisión. Y si alguien todavía tiene dudas de por qué es tan importante el origen, este gráfico no puede ser más claro. El hidrógeno gris de toda la vida tiene un impacto climático más de 12 veces superior al hidrógeno producido con energía eólica. Esto lo deja claro. No vale con decir uso hidrógeno. La pregunta clave es ¿cómo se ha producido ese hidrógeno? El análisis de ciclo de vida completo es sencillamente innegociable. Muy bien, ya hemos producido nuestro hidrógeno verde. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos damos de bruces con el que para muchos es el mayor cuello de botella de toda la cadena, el desafío de ingeniería de cómo guardar y mover de forma eficiente y segura el elemento más ligero y escurridizo del universo. Y uno de los problemas más serios es este, la fragilización por hidrógeno. A nivel microscópico, los átomos de hidrógeno son tan pequeños que se cuelan literalmente dentro de la estructura metálica de las tuberías o los tanques. El resultado, el metal se vuelve frágil, quebradizo. Y esto no es una anécdota, es un riesgo de seguridad de primer orden que puede provocar fallos catastróficos sin previo aviso. Es un dolor de cabeza para la ciencia de materiales. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Cómo lo almacenamos? Pues tenemos 3 vías principales, cada una con sus pros y sus contras. Opción 1. Gas comprimido a presiones brutales, entre 350 y 700 bares. Es la tecnología más madura, pero la densidad es muy baja. Opción 2. Licuarlo. Para eso hay que enfriarlo a 253 grados bajo cero. Se consigue una densidad mucho mayor, genial para barcos o camiones. Pero el gasto energético para mantenerlo tan frío es tremendo. Y la opción 3, la del futuro, los hidruros metálicos. Absorben el hidrógeno como una esponja, logrando densidades altísimas. Suena genial, ¿verdad? El problema es que aún es una tecnología poco madura, casi de laboratorio. Vale, hemos visto lo difícil que es producirlo y lo complicado que es moverlo. Y entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué todo este jaleo? Pues la respuesta está aquí, en esos sectores donde el hidrógeno no es solo una alternativa más, sino que es prácticamente la única salida para una descarbonización de verdad. Para empezar, veamos dónde estamos ahora mismo.
El hidrógeno que se consume hoy en España se va, en su mayoría, a las refinerías y a la industria química para hacer amoníaco. Y es casi todo hidrógeno gris. ¿Qué significa esto? Pues que aquí tenemos la primera gran oportunidad. Empezar a sustituir todo ese hidrógeno sucio por hidrógeno verde o azul en los mismos procesos que ya existen. Pero el verdadero potencial está en los sectores que se conocen como difíciles de batir. Pensemos, por ejemplo, en una acería. No solo necesitan calor, necesitan un agente químico que le quite el oxígeno al mineral de hierro. Ahí el hidrógeno es perfecto. O pensemos en un barco que cruza el Atlántico. Ponerle baterías es simplemente inviable, por el peso. En esos sitios donde la electrificación directa no llega, es donde el hidrógeno se vuelve imprescindible. Bien, ya hemos visto la tecnología y dónde se puede aplicar. Ahora, para terminar, vamos a bajar a la Tierra, a ver la hoja de ruta real, los objetivos que nos hemos marcado y, sobre todo, las barreras que todavía tenemos que derribar para que la economía del hidrógeno sea una realidad. Y para ponerle cifras, aquí hay una muy clara. El objetivo de España es tener 4 gigavatios de electrolizadores funcionando para 2030. Esto no es poca cosa, ¿eh? Hablamos de una inversión estimada de casi 9.000 millones de euros. Es una apuesta muy seria que nos posiciona como un futuro gran productor de hidrógeno renovable en Europa. Y claro, esta meta nacional va de la mano con la estrategia europea, que es un plan a largo plazo. La idea es ir por fases. Ahora, hasta 2024, centrarnos en crear burbujas de producción y consumo en grandes polos industriales. Luego, hasta 2030, ir conectando esas burbujas. Y ya para 2050, el objetivo es tener un mercado europeo de hidrógeno totalmente integrado y funcionando a gran escala. Pero claro, para llegar ahí hay que superar unos obstáculos que son enormes. Podríamos agruparlos en 3 grandes bloques. Primero, el económico. El hidrógeno verde sigue siendo caro, hay que bajar el coste de los electrolizadores, sí o sí. Segundo, la infraestructura. Hay que construir desde cero una red de tuberías, los hidroductos y de puntos de repostaje. Y tercero, el frente técnico y regulatorio. Necesitamos materiales más duraderos y, sobre todo, un marco legal claro que dé seguridad a las inversiones multimillonarias que hacen falta. Y todo esto nos deja con una última reflexión en el aire. De todos estos desafíos, ¿cuál será la ficha de dominó que, al caer, lo acelere todo? ¿Será un nuevo material para los tanques que resuelva el almacenamiento? ¿Una nueva generación de electrolizadores supereficientes y baratos? ¿O será quizás un gran acuerdo político a nivel mundial? Ahí queda la pregunta.